Los pueblos túrquicos tradicionalmente los asociamos con Asia Central y el Islam, pero entre ellos hay excepciones. Por ejemplo, los gagausos son un pequeño pueblo en el sur de Moldavia, cuya mera existencia plantea muchas preguntas a los historiadores. Hablan un idioma cercano al turco, pero al mismo tiempo asisten a iglesias ortodoxas. ¿Cómo pudo suceder algo así? Existen alrededor de 20 teorías sobre su origen, lo que te deja la cabeza hecha un lío. Bueno, hoy vamos a revelar el principal misterio histórico de los Balcanes. Hola, estás en el canal Amazing History. En este canal analizamos la historia sin rodeos ni cosas anticuadas. Muchísimas gracias a nuestros espectadores y patrocinadores por su apoyo. Es precisamente gracias a ustedes que análisis tan extensos se vuelven posibles. Ahora, vamos al grano. Entonces, para empezar, abrimos un libro de texto estándar. Ahí todo parece claro. Los gagausos son descendientes de los pueblos túrquicos medievales que llegaron a los Balcanes y se convirtieron al cristianismo. Normalmente se usa una bonita metáfora sobre dos corrientes de un mismo río. Supuestamente, la mayoría de los ogús se fue al sur, convirtiéndose en selyúcidas y otomanos. Y un arroyo más pequeño se desvió hacia el oeste, se asentó en los Balcanes y se convirtió en los gagausos. Mantuvieron su idioma, pero cambiaron de religión. Listo, misterio resuelto. Podemos irnos. Suena coherente, hasta que aparecen los genetistas. Los científicos tomaron muestras de ADN de los gagausos y las compararon con el ADN de los turcos de Anatolia, sus hermanos lingüísticos directos y supuestos parientes. Y se explica un detalle sumamente incómodo, que genéticamente los gagausos están mucho más cerca de sus vecinos búlgaros que de los turcos. Si la metáfora de los dos flujos realmente funcionara, las pruebas mostrarían el máximo parentesco. Resulta que en esta versión tan coherente hay un enorme agujero. Para armar este rompecabezas, retrocedamos al siglo VIII, a las orillas del Sir Daria y el mar de Aral, donde en ese entonces vivían los oguses, una enorme confederación de tribus túrquicas, nómadas duros que practicaban el tengrianismo, una fe sumamente pragmática, donde lo principal era Tengri, es decir, el cielo. No tenían profetas ni íconos, solo un cielo azul infinito, favorable para los fuertes y absolutamente indiferente hacia los débiles. Cerca de ellos también vagaban los pechenegos. La relación entre ellos era una clásica masacre de la estepa, ganado y mujeres. Pero cuando pasas siglos luchando con tu vecino, inevitablemente empiezas a mezclarse con él. Y esta mezcla de ogusos y pechenegos se convirtió en la primera capa en la genética del futuro pueblo. En el siglo IX, entre los ogusos ocurrió una gran ruptura. Parte de las tribus adoptó el Islam, que les prometía beneficios como acceso a las principales redes comerciales, la escritura y las ricas ciudades del Medio Oriente. Los ogusos islamizados, bajo el liderazgo del clan selyúcida, se dirigieron al suroeste y después ya lo saben, Jorasán, Bagdad en 1055, la derrota de Bizancio en Manzikert en 1071. Precisamente de esta rama más tarde surgirán los otomanos y la Turquía moderna, pero la historia la escriben los vencedores. Por eso siempre quedan en la sombra aquellos que no aceptaron el Islam. Unos se quedaron en el norte de Asia y con el tiempo se convirtieron en turcomanos. Otros, los ogús occidentales. Ellos son los husos, a quienes en las crónicas de Rus se les llama torcos. Se dieron la vuelta y se fueron en dirección opuesta, hacia el oeste. ¿Por qué precisamente hacia allá? Sí, es pura geopolítica. En el sur y el este ya estaban firmemente asentados los árabes, los persas y sus propios hermanos selyúcidas. La competencia por los recursos ahí era altísima, pero las estepas del Ponto, cerca del Mar Negro, atraían por su libertad y el débil control político. Por cierto, ¿de dónde proviene la palabra gagauz? Los lingüistas tienen tres teorías principales. La más común es Kok-Agus, que significa oguses celestes o azules, el color del cielo, es decir, el color de Tengri, es decir, aquellos que permanecieron fieles al antiguo culto. La segunda teoría es popular, proviene de la palabra gaga, que significa auténtico, verdadero, y entonces resulta que gagauz significa literalmente los verdaderos ogusos, los que no se doblegaron ante las nuevas tendencias. Y la tercera teoría suena como una burla otomana. Los turcos llamaban a este pueblo gagauz, pico recto, como diciendo, son como aves que avanzan, pero tan tercos que no puedes doblarles el pico, siguen su propio camino. Todas estas tres versiones, en esencia, se reducen a lo mismo. Estos tipos se distinguían por su fenomenal terquedad.
Entonces, los ogusos se dividieron, pero para que la rama occidental pudiera llegar a los Balcanes, tenía que ocurrir otro evento. En el año 965, el príncipe de Kiev, Sviatoslav, destruye el Kanato házaro. Antes de eso, Hazaría funcionaba como una enorme represa que contenía a los nómadas en el este. Sviatoslav derribó esa represa, y entonces toda esa masa acumulada de la estepa, los pechenegos, los susos, los polovtsianos, se pusieron en movimiento y se precipitaron hacia el oeste. Precisamente este tsunami geopolítico llevará a los pueblos túrquicos a los Balcanes y dará inicio al proceso de creación de un nuevo pueblo. La migración se daba en oleadas, como un efecto dominó. Cada nueva horda empujaba a la anterior. Primero, los pechenegos cruzaron el Danubio y se establecieron en tierras del Imperio Bizantino. Después vinieron los susos y luego siguieron los polovtsianos. Pero, ¿qué se podía hacer? Destruir a esa horda que ya había cruzado la frontera y había llegado a los Balcanes. Bizancio actuó de la manera más astuta posible. Era imposible destruir a los nómadas. Por eso, el imperio simplemente los contrató para trabajar. Constantinopla convirtió una amenaza potencial en federados, guardias fronterizos que, a cambio de tierras y un salario estable, protegían las fronteras del Estado. Al estar al servicio del Estado en el Imperio Ortodoxo, estos muchachos se bautizaban. Era un cálculo puro. El bautismo les daba una mejora de estatus, acceso a privilegios imperiales e integración en el sistema. Tú aceptas la fe y el imperio te acepta a ti. Y aquí los lingüistas nos dan una nueva pista muy importante. Todo el vocabulario religioso en el idioma gagauso, iglesia, sacerdote, cruz, oración, los nombres de las festividades tienen exclusivamente raíces griegas. No hay ninguna influencia árabe. Esto demuestra directamente que los antepasados de los gagausos fueron bautizados a través de Constantinopla, y fue hace tanto tiempo que los términos griegos quedaron profundamente arraigados en el idioma. Los arqueólogos lo confirman completamente. Si observamos los entierros en el norte del Mar Negro y en el Danubio, se ve una evolución clara. Las tumbas antiguas corresponden al típico nómada, un túmulo, un caballo y armas. En los entierros más recientes, junto a la espada, ya hay una cruz pectoral, y los más tardíos son ya pura clásica balcánica. Es decir, vemos una transformación gradual de un habitante de la estepa a un cristiano sedentario, y esto encaja perfectamente con la genética de la que hablamos al principio. Los mercenarios túrquicos tomaban como esposas a mujeres locales de los Balcanes. Los hijos eran mitad balcánicos, los nietos ya eran casi completamente balcánicos, pero el idioma se mantenía, como el idioma de los padres, de la casta militar y del estatus social. Por cierto, este escenario en los Balcanes se había probado mucho antes de los susos y los pechenegos. Ya en el siglo VII llegaron aquí los protobúlgaros de habla túrquica, quienes se asentaron, se mezclaron con los eslavos y fueron de los primeros entre los túrquicos en adoptar el cristianismo. Es decir, la tradición ya existía. Los gagausos siguieron exactamente la misma ruta. La única diferencia es que los búlgaros perdieron su idioma, mientras que los gagausos lo conservaron obstinadamente. Para el siglo XIV, todo este crisol de siglos finalmente dio un resultado político concreto. En el mapa apareció el Principado de Karbún. Lo gobernaba un joven llamado Balik o Balik Ley, un nombre túrquico, una cruz ortodoxa en el cuello y una población balcánica mixta alrededor. Después de Balik, el poder lo toma su hijo Dobrich. Por cierto, es en su honor que la región todavía se llama Dobrudja. Bajo su mando, el Principado deja de ser simplemente una reunión de tribus armadas. Comienza un juego serio. Comercian con los genoveses en el Mar Negro, mantienen diplomacia con Bizancio, acuñan su propia moneda, un estado compacto, pero plenamente funcional. En ese momento, los antepasados de los gagausos se registran por primera vez como un pueblo formado, con sus propios gobernantes, territorio y una ortodoxia plena. Pero si adoptaron la religión y la cultura de sus vecinos, ¿por qué no tomaron su idioma? Los mismos protobúlgaros en su momento se disolvieron con éxito en el mar eslavo y empezaron a hablar eslavo. ¿Por qué los gagausos se aferraron tanto a la lengua túrquica? El asunto es que cuando la religión dejó de diferenciarte de tus vecinos, el idioma se convirtió en el único marcador de tu tribu. Si abandonas tu idioma, te disuelves en la multitud y desapareces como etnia. La lengua túrquica se convirtió en la base de su identidad. Cuanto más fuerte presionaba el entorno balcánico sobre su cultura, más firmemente se aferraban a su lengua. Es el momento perfecto para recordar esa versión otomana sobre el origen de la palabra gagauz, pico recto. Los túrquicos usaban este apodo con una irritación apenas disimulada, como diciendo: por más que dobles a este pájaro, el pico sigue siendo recto. Absolutamente tercos. Lo más curioso es que los gagausos apreciaron esta burla y la adoptaron con gusto como una marca nacional.
Pero el estado de Dobrudja no duró mucho tiempo. A finales del siglo XIV, los otomanos irrumpen en los Balcanes y en Roma. Esta aplanadora pasó por encima de todos. En 1389 caen los serbios. En 1396, finalmente derrotan a los búlgaros. Dobrudja fue arrasada en el cambio de siglo. El principado desapareció, pero el pueblo permaneció. Y ahora los gagausos se encontraron cara a cara con un imperio poderoso, que hablaba casi su mismo idioma, pero rezaba de una manera completamente diferente. Los siguientes 400 años fueron la principal prueba de supervivencia. Durante este tiempo, muchos vecinos en los Balcanes, como los bosnios, albaneses y parte de los búlgaros, se convirtieron tranquilamente al Islam. Algunos lo hicieron por presión, otros para hacer carrera y descuentos fiscales, pero los gagausos no cambiaron de religión. Aquí influyeron dos factores. Primero, el sistema de Millet otomano. El imperio no practicaba una islamización forzada total, prefería ganar dinero. Si quieres seguir siendo ortodoxo, no hay problema, solo paga la jizya, que es un impuesto especial para los no musulmanes. Duele en el bolsillo, el estatus no es muy bueno, pero al menos no tocan la iglesia. En segundo lugar, el aislamiento rural profundo. Los gagausos vivían en sus comunidades cerradas. Cuanto menos contacto tienes con los funcionarios imperiales, más fácil es vivir según tus propias reglas, aunque no se evitó la división. Con el tiempo, parte de los turcos balcánicos se convirtieron al Islam. Empezaron a llamarlos gadyalas. Más tarde, muchos gadyalas se mudaron a Turquía, y lo más curioso es que, incluso allí, estando entre personas de la misma fe y con un idioma casi igual, lograron no asimilarse y conservar su identidad distante. Esa terquedad es algo familiar para ellos. Y ahora hablemos de lo más divertido, cómo era en la práctica el cristianismo ortodoxo de los gagausos. Cuando en el siglo XIX los primeros historiadores llegaron a sus aldeas, se sorprendieron un poco por lo que vieron. El día de San Jorge, los feligreses se reúnen junto a la cerca de la iglesia, sacrifican un cordero joven, rocían la carne con agua bendita y rezan una oración. Es decir, toman la antigua costumbre nómada del sacrificio qurbán y la integran en el calendario ortodoxo, y llaman a Dios Alá con toda naturalidad, simplemente porque su idioma es túrquico. Así es esta mezcla popular viva, donde todo se ha mezclado, la base de los tengristas, la fachada del cristianismo ortodoxo bizantino y el vocabulario de los musulmanes. Y a nadie le molestaba este cóctel. Así vivieron hasta finales del siglo XVIII, y luego los Balcanes se convirtieron en una zona de interminables guerras ruso-turcas, incursiones punitivas, aldeas incendiadas, represalias contra los cristianos. Vivir en el mismo lugar se volvía físicamente peligroso, y justo en ese momento, desde el norte llega una propuesta completamente inesperada. A finales del siglo XVIII, el Imperio ruso resolvió el problema del acceso al Mar Negro. La frontera se desplazó exitosamente hacia el sur, y el imperio se encontró con una enorme zona vacía de estepa entre el Danubio, el Dniester, el Prut y el mar. Antes, aquí vagaban los nogayos, pero después de las guerras, fueron expulsados a la fuerza de regreso a Dobrudja. Había tierras de sobra, pero no había nadie para trabajar en ellas. San Petersburgo necesitaba urgentemente gente leal, sedentaria y trabajadora, preferentemente ortodoxa, para crear un contrapeso confiable contra los turcos. Entonces, Alejandro I hizo una propuesta a la que sería simplemente tonto negarse. A los búlgaros y gagausos, cansados de la interminable carnicería balcánica, se les ofreció mudarse a Besarabia. Las condiciones eran simplemente magníficas: enormes parcelas de tierra por familia, exención del servicio militar, exenciones fiscales por varios años, además de ayuda económica para la mudanza. Para los estándares del siglo XIX, esto equivale a una hipoteca al 0%, con la cancelación total de la deuda después de 5 años. La gente empezó a irse a la estepa, y después de 1812, cuando la frontera se movió hacia el Prut, comenzó un éxodo masivo. De hecho, ocurrió un gran intercambio geopolítico. A los nogayos los envían al sur, y a los gagausos y búlgaros los traen al norte. El principal centro de los colonos se convirtió en Comrat. El nombre mismo se traduce del gagauso como nido de caballo alazán, aunque hay una versión que dice que es una referencia a la antigua tribu nogaya Kanrad. En cualquier caso, es otra capa en la loca mezcla histórica de esta región. Al encontrarse rodeados de moldavos, ucranianos y rusos, los gagausos volvieron a activar su característico modo de aislamiento, mantuvieron su idioma y preservaron su comunidad. Al principio, el poder zarista ni siquiera se metía en sus asuntos. Pagan impuestos, se persignan correctamente, pues perfecto. Pero en el siglo XX, el sistema empezó a tambalearse. En 1906, en medio de las revueltas campesinas en toda Rusia, estalló su propio levantamiento en Comrat. Los lugareños exigieron repartir la tierra y, aprovechando el alboroto, proclamaron la República de Comrat. La revuelta duró exactamente 5 días. Llegaron las tropas del zar y, sin decir palabra, acabaron con todo. Sin embargo, la idea de la autonomía no desapareció, solo se mantuvo oculta durante 80 años.
Y después empezaron los verdaderos altibajos. Tras la Primera Guerra Mundial, Besarabia pasa a manos de Rumania. En 1940, según el pacto Molotov-Ribbentrop, la URSS entra aquí y GGU recibe todo el paquete soviético, colectivización, represiones y el ruso como idioma oficial de comunicación. Otra presión más y otra época que lograron superar a pura terquedad. Año 1989. La Unión se está desmoronando. En Moldavia, como en todo el país, despierta la conciencia nacional. La intelectualidad local habla cada vez más fuerte sobre las raíces y la posible unificación con Rumania. Desde las tribunas en Chisinau se lanzan consignas diciendo que todos los demás en la República son solo migrantes. Para los gagausos en el sur, esto sonó como una sirena de alarma aérea. Si Moldavia se va hacia Bucarest, ¿qué pasará con el idioma gagauso y el ruso, que aquí desde hace mucho tiempo se ha convertido en la lengua de trabajo principal? En noviembre de 1989, en Comrad, se convoca un congreso y se anuncia la creación de su propia RSSA. Moscú, como de costumbre, lo descarta y lo llama ilegal, pero a nivel local ya a nadie le importa. En la primavera de 1990, Chisinau aprueba una nueva bandera, el tricolor rumano, la tensión aumenta y en verano, en el Parlamento moldavo, les dicen directamente a los gagausos, ustedes no son originarios de aquí y de hecho, como nación no existen. La respuesta son mítines espontáneos en todo el sur. En agosto, los gagausos toman una decisión drástica, proclaman la República Gagausa Independiente y convocan sus propias elecciones para finales de octubre. Chisinau responde con dureza. El ministro del Interior envía al sur a la policía y columnas de autobuses con 20.000 voluntarios. El objetivo es tomar Comrad, rodearlo. Los locales empiezan a cavar trincheras y construir barricadas. Los gagausos piden ayuda a Transnistria y de ahí realmente llegan brigadas de trabajadores. La situación queda a 1 milímetro de una guerra civil en toda regla. Hombres armados están uno frente al otro y cualquier piedra lanzada podría haber desatado una masacre irreversible. Pero la catástrofe no ocurrió. Las columnas moldavas se toparon con los transnistrios y se dieron la vuelta. Los militares soviéticos intervinieron, los locales calmaron los ánimos y las elecciones en Comrad finalmente se llevaron a cabo. El líder de la república fue Stepan Topal. Todos regresaron a sus casas. Durante los siguientes 4 años, Gagausia vivió como un estado no reconocido, con su propio parlamento y sus propias reglas. El desenlace llegó en 1994. Moldavia adoptó una nueva constitución, reconoce el carácter multinacional del país y otorga a la región un estatus oficial. Así nace Gagauz-Ri, la tierra gagausa. Este es un caso absolutamente único para el espacio postsoviético. Un conflicto que debía terminar en sangre se resolvió en la mesa de negociaciones. El pueblo túrquico obtuvo su autonomía dentro de un estado cristiano. Hoy en día, en la autonomía viven poco más de 100.000 personas. La capital sigue siendo Comrad. La geopolítica moderna de esta región es lo más pragmática posible. En 2014 se realizó un referéndum aquí. El 98% votó a favor de la unión aduanera con Rusia, rechazando la idea de la integración con la Unión Europea. Kishinev no reconoció los resultados. Hoy este histórico statu quo vuelve a estar bajo amenaza. El poder central de Moldavia está acelerando la integración en la UE, mientras que la autonomía se resiste. Las elecciones de 2023 en las que el Bashkan, es decir, la jefa de la autonomía fue Evgenia Gutsul, dieron inicio a una nueva escalada. Kishinev respondió con procesos penales, presión financiera y negándose a incluir a la jefa de la autonomía en el gobierno del país. La región está siendo despojada metódicamente de peso político real y de sus competencias. En los años 90 las partes tuvieron la suficiente paciencia para detenerse. Podrán llegar a un acuerdo hoy. Cuando la fractura geopolítica pasa justo por sus fronteras, es una pregunta que aún no tiene respuesta. Así hemos recorrido toda la ruta de los gagausos, desde las estepas del Mar Negro en el siglo VIII hasta la actual Comrad. Es un grupo étnico que en cada encrucijada histórica se empeñó en seguir siendo ellos mismos. No se fueron al sur, junto con la mayoría, no aceptaron el Islam de los otomanos, no se asimilaron entre sus vecinos de los Balcanes. Y cuando en 1990 Kishinev intentó anular su estatus, salieron en silencio a cavar barricadas. Ese mismo pico recto, que no se dobla bajo ninguna circunstancia. Gracias por ver hasta el final. Si el tema de los pueblos túrquicos les interesó, escríbanlo en los comentarios y díganos sobre quién más quieren que hagamos un video. Denle like, suscríbanse y nos vemos en los próximos episodios. Adiós a todos.